Bueno, pues bienvenidos a la clase de hoy. Esta vez vamos a platicar sobre retículas. Esencialmente, lo que vamos a comentar en esta ocasión es eh, la idea de interpretar los lenguajes proposicionales en conjuntos más amplios, ¿no? Digamos que la versión clásica de la lógica proposicional, pues es esta en la que solo hay dos valores de verdad, el verdadero y el falso, ¿verdad? Pues esta es probablemente una interpretación muy arbitraria, ¿no? Y frecuentemente eh, pues nos encontramos con reglas, nos encontramos con principios que no necesariamente corresponden a lo que nosotros entendemos pues por validez lógica, ¿no? O por verdad lógica. De repente, pues encontramos proposiciones que pues sabemos que son verdaderas, pero que no nos podemos explicar muy bien por qué lo son. Y realmente la razón por la que estas cosas ocurren es porque al considerar solo dos valores de verdad, se esconde un poco la intención, ¿no? El interés de por qué razones que se definen los valores de verdad o las tablas de verdad, digamos, de los conectivos, de la manera en la que se hace. Entonces, bueno, pues ya en el video que colgamos, seguramente ya vieron ustedes que justo pues vamos a estudiar un poco sobre retículas, ¿verdad? Porque pues precisamente, al menos los conectivos, ¿no? De conjunción y disyunción adquieren una interpretación, pues muy buena, ¿no? Muy precisa y que pues podemos considerar como razonable, ¿no? Que como que sí se apega a lo que podría ser el interés de interpretar a estos dos conectivos, ¿no? En la versión clásica, bueno, por ejemplo, la conjunción, pues es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas, ¿cierto? De alguna manera, la conjunción de dos proposiciones, pues es también una proposición pues que de alguna manera tiene menos probabilidad o menos chance de ser verdadera que cada uno de los conjuntos, ¿no? Tiene menos posibilidades porque, pues para ser verdadera la conjunción, no, se necesita que ambas lo sean, y cuando ambas lo son, entonces, pues en particular cada una de ellas lo es. Entonces, la conjunción evidentemente, pues tiene una verdad, es decir, su verdad es más escasa que la verdad de cada uno de los dos conjuntos, ¿sale? Es decir, que si nosotros pensamos en que los valores de verdad que adquirirán las proposiciones están ordenados, pues entonces el valor de verdad que adquiera la conjunción, pues tiene que ser uno más pequeño o menor, pues, o es verdadera en menor grado que cada una de las dos partículas, ¿no? Que cada uno de los dos fórmulas que estarían formando esta conjunción. Sí, estamos convencidos hasta aquí. Sí nos parece razonable todo esto. Es decir, la idea entonces es, en primerísimo lugar, que los valores de verdad estén ordenados. Es decir, que podamos decir quién es más verdadero que quién en ciertas circunstancias, ¿no? En segundo lugar, bueno, que se quiere también que haya una cosa que sea como lo absolutamente verdadero, ¿no? Que haya un valor máximo de verdad, lo cual estaría reservado para las cosas que son así absolutamente verdaderas, completamente verdaderas. Y bueno, también al haber un valor máximo, pues también podríamos pensar en un valor mínimo, ¿no?
un valor mínimo de verdad. Y ese valor mínimo es pues, simplemente no ser verdadero en lo absoluto, ¿no? Ese valor mínimo tendría que ser pues, lo absolutamente falso, ¿no? Lo imposible, lo que no tiene chance de ser verdadero en ningún momento. Y, bueno, y los valores intermedios entonces tienen que estar ordenados. Es decir, los valores de verdad a veces pues serán comparables, a veces no. Pero lo cierto es que pues ellos estarán organizados, ¿no? Los valores de verdad, a veces serán comparables. Los valores de verdad pueden o no ser comparables, ¿no? ¿Sale? Pero lo que sí se va a querer, por supuesto, es que, por ejemplo, el valor de verdad de una conjunción, pues sea comparable con el valor de verdad de cada uno de los conjuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el valor de verdad digamos, de alfa conjunción beta, pues debe ser menor que ambos, ¿no? Valores de verdad, el de alfa y el de beta. ¿Están de acuerdo? Porque lo que acabamos de comentar, ¿no? De que la conjunción pues tiene menos oportunidad de ser verdadera que cada uno de los conjuntos, ¿no? Ok, bueno, pero ese es uno de las, si nosotros pensamos entonces como a los valores de verdad de alfa, el de alfa y el de beta, digamos, en un conjunto ordenado, pues entonces lo que estaríamos diciendo es que el valor de verdad de la conjunción de alfa y beta, pues es una cota inferior, ¿no? Esto quiere decir entonces, el valor de verdad de alfa conjunción beta es una cota inferior del conjunto formado por los valores de verdad de alfa y de beta. Ahora yo les pregunto, esta nomenclatura de hablar de cotas inferiores, cotas superiores, supremos, ínfimos, máximos, mínimos, esta nomenclatura es conocida por todos, todo el mundo está familiarizado con estos conceptos, Sí, Sí, ¿sí? imagino que sí. Más o menos, bien familiarizados, más o menos, un poco, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Sí, es una nomenclatura que se encuentra uno en cálculo, ¿no? Extrañamente, en cálculo es donde más frecuentemente uno encuentra este tipo de conceptos que en otras materias, ¿no? Aunque realmente ambos conceptos, bueno, todos estos conceptos mencionados tienen sentido en estructuras ordenadas en general, en cualquier cosa que estén, si ustedes están pensando en órdenes, pues tiene sentido pensar, preguntarse quién es el máximo, quién es el mínimo, si un conjunto tiene cotas superiores, si tiene cotas inferiores, si tiene supremo, tiene ínfimo. Bueno, en este sentido, bueno, cota inferior significa que es alguien que es menor o igual que ambos, ¿no? Una cota inferior de un conjunto es simplemente un elemento del conjunto ordenado que es más chiquito que todos los elementos del conjunto dado. Digamos, si este par de conjuntos es, digamos, un conjunto que llamamos A, así nada más por lo pronto, entonces una cota inferior de este conjunto A, pues es simplemente un elemento de la estructura ordenada que es menor o igual que ambos, bueno, que todos los elementos de A. En este caso, este A solo tiene dos elementos, entonces una cota inferior, pues es alguien que es menor o igual que ambos elementos, B de A y, bueno, B barrita de A y B barrita de B. Entonces, pues eso es. La conjunción tiene que ser evaluada como una cota inferior de los valores de verdad que tengan alfa y beta,
pero no cualquiera. No debe ser cualquier cota inferior, porque, bueno, pues cuotas inferiores tenemos, además de esta, pues al cero, ¿no? Vaya, quiero decir, al mínimo. Si nuestra estructura ordenada tiene un mínimo, es decir, si piensan ustedes la estructura ordenada así como una papa, que tiene un mínimo y tiene un máximo, pues el mínimo siempre va a ser cota inferior de lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, pues no sería nada valioso si nosotros admitiéramos que entre el valor de verdad de alfa y el valor de verdad de beta, pues el valor de verdad de estos dos, perdón, de la conjunción fuera cualquier cota inferior como esta, ¿no? Pues, de modo que todas las conjunciones resulten falsas. No, el valor de verdad de la conjunción debería de ser de entre todos los valores comunes por debajo de ambos, es decir, todas las cotas inferiores debería de ser la más grande. Entonces, el valor de verdad de la conjunción de alfa, beta, debería de ser el ínfimo, ¿verdad? De los valores de verdad entre alfa y beta. ¿Sale? Eso es lo que debería de estar ocurriendo. Es decir, debería ser una cota inferior. Debería ser una cota inferior, sí, pero de entre todas las cotas inferiores, debería ser la más grande, ¿no? La máxima cota inferior de nuestro conjunto A. ¿Sale? Bueno, en este caso del conjunto formado por por estos dos elementos, ¿no? Más o menos está claro esto. Sí. Sí, No les causa. yo tengo Sí, una sí. duda con algo, Ajá. no sé si lo vayamos a ver ahorita, lo de orden parcial, no entiendo muy bien a qué se refiere exactamente. Sí, bueno, un orden parcial es simplemente una relación entre elementos de un conjunto, ¿no? Es decir, tú tienes por ahí un conjunto, y un orden parcial, pues es, digamos, una relación es decir, un conjunto, digo, si tú tienes un conjunto, digamos, X, el orden parcial sería un subconjunto del producto cartesiano, es decir, una familia de parejas ordenadas de X. O sea, el orden parcial, llámale R, es un subconjunto de esto, de tal manera que pues tú puedas interpretar, ¿no? Como que A es menor o igual que B, o menor o igual, menor o menor o igual, no sé, no, para nosotros siempre vamos a estar usando órdenes de este estilo, menor o igual. Que A sea menor o igual que B, sí, solamente sí, el par ordenado A, B pertenece a esta relación. ¿Sale? Eso es digamos, formalmente eso es un orden parcial. Que tú puedas decir quién es más chiquito que quién. Ahora, digamos, por ejemplo, el orden típico de los reales, el que conocemos muy bien de los números reales, pues es un orden lineal. No sé, por ejemplo, sabemos que 0 es menor que 1 y 1 es menor que 2, etcétera. Y los ubicamos a lo largo de una línea recta. Pero sí, la relación sería, el orden aquí sería el conjunto de todos los pares ordenados de números reales, de tal manera que el de la izquierda es más chiquito que el de la derecha, o menor o igual que el de la derecha. Por Entonces, ejemplo, formalmente, los complejos sí serían como un orden parcial, ¿no? no. ¿No? ¿En qué sentido? O sea, que no se pueden comparar todos con todos o algo así. Bueno, no, mira, lo que pasa es que sobre un conjunto puedes definir muchos órdenes. No Ajá. es, digamos que no hay, los conjuntos no tienen un orden fijo previamente, ¿no? Algunos conjuntos tienen un orden usual, digamos, como el de los reales, pues, que tiene un orden usual que es conocido, pues, que todo mundo sabe, pues, qué significa ese orden de los reales. Otros conjuntos tienen órdenes como canónicos, como que, digamos, son inducidos a partir de otros órdenes eh, mejor conocidos, pero en general no tienes una forma de ordenar única a un conjunto, ¿no? O sea, digamos, un conjunto se puede ordenar de muchísimas maneras.
Ahora, yo te mencionaba el ejemplo de los números reales, pues porque es un conjunto ordenado muy conocido, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y es aquí, pues, donde, en este contexto donde tenemos muy estudiados estos conceptos de ser el supremo, de ser el máximo, ser el ínfimo, ¿no? En cambio, en los órdenes parciales, no puedes hacer un dibujito, no necesariamente puedes hacer un dibujito como de línea recta, ¿no? Probablemente tengas que hacer un dibujito como este otro, ¿no? De una papa, en donde, digamos, a lo mejor los que son más grandes están más arriba y los que son más chiquitos están más abajo, ¿no? O sea, digamos, esa sería la interpretación. En un orden parcial puede haber dos cosas que no sean comparables, es decir, puede ser que este P y este Q de acá que no sean ni uno mayor que el otro, ni al revés, ¿no? P no sea mayor que Q, Q no sea mayor que P. En este orden, en el de los reales, si tú das 2, claro que sí pasa, ¿no? Que alguno de los dos es más grande. Acá no pasa que alguno de los dos sea más grande. ¿Sale? Aquí en todo caso pasa que el máximo que hemos denotado por 1 sea más grande que estos dos. Y el mínimo que hemos denotado por 0 también sea más chico que estos dos. Pero entre ellos, quién sabe cómo serán. ¿Sale? Sale, sí. Gracias. Entonces, bueno, en una retícula lo que tiene que estar pasando es que si tú tienes dos elementos cualesquiera, siempre tengas una cota superior, perdón, una mínima cota superior y una máxima cota inferior, ¿no? De alguna manera este dibujito sería significativo en una retícula, ¿no? Donde tú tienes aquí el ínfimo, que se denota igual que se denota la conjunción, y el supremo entre estos dos, que también se denota igual que la disyunción. No es una casualidad, es porque justo el concepto clásico de conjunción y el concepto clásico de disyunción son eso, son el ínfimo y el supremo de dos proposiciones. Claro, el ínfimo y el supremo de dos valores siempre, por supuesto, es comparable con esos dos valores, ¿no? El ínfimo, por ejemplo, pues es una cota inferior, por tanto es menor que ambos, ¿no? Pero el que el ínfimo sea comparable con ellos dos no quiere decir que entre ellos haya una relación de orden, ¿no? Que uno de los dos sea más grande que el otro. No sé si me estoy explicando. O sea, uno es menor que otro, pero no significa que sea más chiquito. O sea, sí, es lo mismo, ¿no? Si yo digo que P es menor que Q, es lo mismo que decir que P es más chiquito que Q, ¿no? No sé si digo, son dos formas de decir lo mismo. Sí. Aquí lo que quiero decir es que dos elementos cualesquiera de nuestro orden parcial no tienen por qué ser uno menor que el otro, ni al revés. O sea, aquí, por ejemplo, en este dibujito, P y Q no tienen establecido que uno sea más grande que el otro. ¿Va? Pero lo que sí tienen es alguien que es más pequeño que los dos, y de entre todos los que son menores que los dos, es el más grande. ¿Sí? Y hacia arriba también. Es decir, que que estos dos P y Q igual no son comparables entre sí, pero siempre van a tener por encima de ellos alguien que es más grande y que es el menor de todos los más grandes. Me ¿Está bien? surgió una duda con esto. Sí, sí, Joshua. ¿Solamente es mayor y menor o también puede ser mayor y igual? O sea, No, mayor o igual. Sí, claro. O sea, aquí siempre, sí, la idea es siempre decir mayor o igual, no mayor que. No es estricto, ¿no? Aquí los órdenes que vamos a considerar siempre van a ser como de este estilo, ¿no? Van a ser órdenes reflexivos. ¿No? Siempre van a ser del tipo mayor o igual, y siempre que oigan que yo digo este es mayor que, o este es más grande, o es mayor o igual, ¿sale?
Sale. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí ya a P y a Q yo los dibujé de modo que ninguno fuera más grande que el otro, ¿no? Pero pues tampoco tienen por qué no estar así, ¿no? Podría ser que un P fuera menor que un Q, ¿no? Pero en este caso, pues quién es el supremo y quién es el ínfimo de ellos dos, pues es más o menos evidente, ¿no? Pues el más pequeño de ellos tendría que ser el ínfimo y el más grande de entre ellos dos tendría que ser el supremo, ¿no? No sé si esto es más o menos claro. Sí. Sí, ¿verdad? Por consideraciones como esta es que, por ejemplo, se da que, ah, que, que- que si P es menor o igual que Q, entonces el ínfimo entre ellos. Perdón, perdón, escribí al revés, pero que como los dibujé. Si Q es menor o igual que P, entonces el ínfimo es igual a Q, el supremo entre P y Q es igual a P, ¿no? Y digamos, simplemente de analizar estas relaciones, nosotros podemos deducir algunas desigualdades como las que vienen en los ejercicios que les hemos dejado para la semana presente. Por ejemplo, que A ínfimo A es igual a A, ¿no? Pues simplemente lo que tiene uno que observar es que, pues que A mismo es una cota superior del conjunto formado por A y A, ¿no? Bueno, dije cota superior, pero bueno, para este ejercicio debería de decir cota inferior, ¿cierto? Por ejemplo, dices simplemente, a ver, pues A, pues es menor o igual que todos los elementos del conjunto formado por A y A, ¿no? Podemos decir Y además, simplemente que la relación es reflexiva. Ya. por ser la relación reflexiva. Sí. ah, no sé, yo creo que no sería suficiente argumento este. No sé, no estoy seguro. No estoy seguro de que ese sea un argumento, que sea todo el argumento, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? Nosotros sabemos que A es menor o igual que A. Esto es efectivamente porque es reflexiva la relación, ¿no? Pero nosotros quisiéramos, aquí, al tratar de demostrar una cosa como esta, pues tendríamos que ver que A cumple la definición de ser el supremo, el ínfimo entre A y A, ¿no? O sea, como que tendríamos que verificar que se cumple la definición, ¿no? O sea, es decir, tendríamos que ver primero que A es cota inferior del conjunto formado por A y A mismo, ¿no? Lo cual, pues es evidente y justamente por lo que dijo Elsa, porque por reflexividad, ¿no? A es menor o igual que A. Y en segundo lugar, tendríamos que ver que A es la máxima cota superior, perdón, la máxima cota inferior, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué razón? Pues si X es cota inferior de este conjunto, pues por definición de cota inferior, nuestro X sería menor o igual que A, ¿cierto? Sí. Y ya, fíjense, eso es todo. Cualquier otra cota inferior será menor o igual que nuestro A.
O sea, aquí yo lo que diría es cualquier cota inferior es menor o igual que A, ¿no? Entonces aquí tenemos A es cota inferior y es mayor que cualquier otra cota inferior, por lo tanto, entonces A es la máxima, ¿no? Es la máxima cota inferior del conjunto formado por A y ya. Más o menos está claro cómo se argumentan este tipo de igualdades o de desigualdades. Sí, muy bien. Perfecto, muy bien. La verdad es que son esos ejercicios que van a ver ustedes en la tarea están divertidos, ¿eh? Son cosas más o menos, digo, de repente pueden no ser tan fáciles, de repente puede ser argumentos un poco raros, pero yo estoy seguro que se van a divertir con ellos. Por lo pronto, pues para esta semana solo pues se trata de que ustedes vean el material que corresponde a retículas. De hecho, a retículas distributivas nada más. O sea, digamos, la propiedad a la que vamos a llegar en esta semana nada más es la distributividad. Que es una propiedad un poquito, de repente también nos puede parecer un poco rara la distributividad. Por ejemplo, bueno, no sé, la hemos visto muchas veces, eh, pues no sé, entre la suma y la multiplicación, por ejemplo, ¿no? La suma, bueno, aquí no sé qué decir, ¿es la multiplicación distribuye la suma o la suma distribuye la multiplicación? Ah, bueno, yo creo que la multiplicación distribuye la suma, ¿cierto? En los reales, por ejemplo, los usuales, los naturales reales, de la aritmética que conocemos. Bueno, y si nosotros o el a una de acciones con pares de un cierto conjunto, pues entonces la distributividad pues es una cosa muy algebraica, ¿no? Muy del tipo pues, de las operaciones de los números reales. Entonces, bueno, digamos, las leyes de distributividad se pueden escribir así, ¿no? A ínfimo B supremo C igual a A ínfimo B supremo A ínfimo C, ¿no? Esto, digamos, estas son las leyes de distributividad. Bueno, esta y esta otra, A supremo B ínfimo C, es igual a A supremo B ínfimo A supremo C. ¿Sale? Y bueno, realmente de estas dos igualdades, la ley de distributividad nada más es una desigualdad. Es decir, en cada una de estas dos igualdades, que podemos ver como la conjunción de dos desigualdades, ¿no? Como decir, este es menor o igual que este y este otro es menor o igual que este. ¿Sí? Si se dan esas dos desigualdades, pues tenemos la igualdad, ¿verdad? Bueno, una de las dos desigualdades se puede demostrar. Yo creo que en el primero de los casos se puede demostrar que A ínfimo B supremo C es menor o igual que A ínfimo B supremo A ínfimo C. O sea, esto se puede demostrar. Se demuestra cómo, pues usando las definiciones, ¿no? De ser el supremo, de ser la mínima cota superior, la máxima cota inferior, etcétera, ¿no?
Así se puede demostrar esta, pero la otra desigualdad, esta no. No se puede demostrar. Pero tampoco se puede refutar. ¿No? No, ¿qué? Tampoco se puede refutar. Bueno, no sé, digamos, habrá retículas donde sí se da esta desigualdad y habrá retículas en las que no se dé esta desigualdad. A nosotros nos van a interesar solo las que sí sean distributivas. Es decir, sí vamos a querer que la conjunción y la disyunción se distribuyan una a la otra. ¿Sale? No es una petición enorme, no es una cosa que queramos que se imponga pues sin razón, ¿no? O arbitrariamente. Es una condición que sí, o al menos la mitad de esta condición, esta mitad, pues es necesaria. Esta a fuerza se tiene que cumplir si estamos pensando en pues hacer valer las condiciones de ser el supremo y de ser el ínfimo, ¿no? En las conjunciones y en las disyunciones. Esta otra no se puede demostrar, pero es muy natural. O sea, la verdad es que si ustedes se buscan retículas naturales en donde no se valga la distributividad, pues está raro, ¿eh? En la tarea pusimos algunos ejemplos. Está la relación de divisibilidad entre los números naturales, está la relación de divisibilidad entre los polinomios, pero bueno, no, realmente esos dos no cambian mucho uno con respecto del otro. La no la ortogonalidad, sino la relación de ser subespacio vectorial. Si ustedes tienen si tienen un espacio vectorial, digamos el R5, pues pueden considerar ustedes a todos los subespacios de este espacio vectorial. Y bueno, ellos forman también una retícula. Y además, pues estas retículas son distributivas. Otro ejemplo son las retículas de conjuntos, ¿no? Si nosotros pensamos a los conjuntos, a la potencia de un conjunto ordenada por la contención, bueno, los supremos e ínfimos pues ya los hemos comentado, ¿no? Son pues la intersección y la unión, ¿cierto? Y ahí pues también por supuesto que vale la distributividad, ¿no? Es decir, la unión distribuye a la intersección distribuye a la unión. En fin, como los ejemplos de retículas que son como naturales o usuales en matemáticas, típicamente son distributivas, lo cual no quiere decir que se pueda demostrar que valen las leyes de distributividad en cualquier retícula. Entonces, van ustedes a tener que pensarle un poquito a ver cómo dibujar, ¿no? Cómo dibujar una retícula de tal manera que no se cumpla la distributividad. Ese es uno de los ejercicios de esta semana. Dibujar una retícula, bueno, pues ya más o menos lo hemos hecho, ¿no? Digamos, aquí en una retícula, cualesquiera dos cosas tendrán un supremo, cualesquiera dos cosas tendrán un ínfimo, y si tienen ustedes tres cosas, P, Q, R, pues no sé, por ejemplo, el supremo de estos dos estará por un lado, el supremo de estos dos estará por otro lado, el supremo de estos dos quizás estará también por un tercer lado. No sabemos, cada uno de estos dos tendrá bueno, perdón, sí, cada uno de estos dos no, pero sí, los restantes sí tendrán un supremo y demás. Pero bueno, ahí el reto va a ser que ustedes dibujen una retícula en la que no se valga alguna de las leyes de distributividad o alguna de las desigualdades. Digamos, esta desigualdad que está aquí. Esta que no se puede demostrar.
hay que hacer un dibujito de que no la podemos demostrar. Más o menos me explico. Profe, Sí, Luis. yo tengo una duda. Por ejemplo, en el último dibujo que hizo de P y Q, que tienen un supremo y un ínfimo, por Ujú. ejemplo, si vuelvo a hacer yo la conjunción del supremo y el ínfimo de PQ, ¿sería algo que está arriba del supremo de P y Q o estaría como en medio? ¿O qué No, a pasa? ver, ¿dijiste la conjunción? Ajá, la No, pues conjunción. estaría abajo, ¿no? O sea, pero ya no de P y Q, sino de su supremo, Ah, su ínfimo. por eso. A ver, tienes el supremo de P con Q y el ínfimo de P con Q, ¿cierto? Sí, A ver, mejor hago otro dibujo, ¿va? Tienes P, tienes Q, tienes al supremo y tienes al ínfimo. ¿Sí? ¿Así? Y ajá, tú dices, me pregunto por el ínfimo entre estos dos. exacto. No, bueno, aquí no hay ninguna duda de que este es el ínfimo entre ellos dos. Pero si se, o sea, si se vuelve a aplicar la conjunción a Ajá. P o Q y P y Q, no sé cómo Sí, decirlo. sí, sí, sí entiendo, ¿eh? Tú dices esto, P y Q, conjunción, o bueno, más bien ínfimo, ¿no? P o Q. Sí Ajá, estamos hablando de esto. sí. No, pues es que esto es P ínfimo Q. Ah, A ok. ver, ¿por qué? Porque, bueno, la relación es transitiva, ¿eh? Como este es menor que este y este es menor que este, pues entonces este es menor que este. Ah, ok. Ya, ya, ya. ¿Va? Y siempre, ¿no? Si tú ya sabes que alguien es más chiquito, entonces él va a ser el ínfimo. Si ya sabes que alguien es más grande, pues él va a ser el supremo de entre esos dos. Sí está, sí está más o menos claro, ¿no? Sí, ya, ya quedó más claro. Ajá. Muchas gracias. Sí, sí, pues, es que por eso pasan estas leyes de idempotencia, ¿no? Se llaman idempotencias, cosas como esta, ¿no? Como que A ínfimo A es igual A supremo A también es igual a A. Pues, ¿por qué? Porque pues, estás comparando A con A. ¿Quién es el más grande entre A y A? Pues A, ¿no? De ese estilo son los argumentos. Sí, sí, más o menos me explico. Sí, sí queda claro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues así es pues así está la cosa, pues aquí con las retículas, pues. En general, pues lenguaje de proposiciones que incluye conjunción y disyunción, pues esa es la intención de esos dos conectivos, que sean simplemente unos conectivos que permiten que el lenguaje de proposiciones luzca como una retícula, ¿no? Donde el supremo está dado por la disyunción, el ínfimo está dado por la conjunción, ¿va? En la siguiente semana es donde vamos a estudiar, bueno, en esta semana vamos a estudiar un poco la estructura de retícula, ¿no? Ya vieron ustedes en los ejercicios, hay ejemplos, es decir, hay que probar que algunas estructuras ordenadas conocidas sí forman retículas, hay que ver, pues, si son o no son asociativas. Bueno, las preguntas, en la tarea están como preguntas, pero yo creo que podemos demostrar que sí son asociativas y y bueno, también demostrar algunas propiedades de estas, ¿no? Tengo la sensación de que ustedes pueden con todos esos ejercicios. Algunos son fáciles, algunos son complicados, algunos argumentos son un poco raros, otros son sutiles, pero sí, en general hay que tener en mente entonces esta situación, ¿no? Estamos hablando de cosas
ordenadas. El Supremo siempre va a estar arriba del Supremo de 2 o de 3 o de los que sean, siempre va a estar encima de ellos. Puede ser alguno de ellos, ¿no? Como se acuerdan en cálculo, a veces el Supremo era elemento del conjunto y en tal caso era el máximo, ¿cierto? Si nosotros tenemos esa situación, es decir, si tenemos un conjunto en una retícula donde alguno de ellos es más grande que todos los demás, pues claro, entonces él es el máximo y por tanto es el supremo, ¿no? Como igualito que en cálculo. Nada más que aquí, pues sí, como las cosas no están ordenadas linealmente, pueden ser un poquito diferentes. Puede haber unas cosas que se antojen raras, ¿no? Con respecto a lo que conocemos o a lo que estamos acostumbrados de cálculo. ¿Sí? Y bueno, eso es entonces el material para esta semana. La siguiente semana vamos a estudiar algunas otras particularidades de las álgebras booleanas. Es decir, las álgebras booleanas van a ser retículas siempre. Pero son retículas un poquito más especiales que las que estamos viendo en este momento. Entonces, las demás cualidades que vamos a pedirle a una retícula, pues van a ser estudiadas entonces en la siguiente semana. Preferí dividir de esta manera el estudio de las retículas porque si bien la conjunción y la disyunción tienen estas interpretaciones tan claras, tan justificadas por sí mismas, la negación, ¿no? El conectivo negación es bastante más complicado. Es decir, tiene muchas más aristas que las que tiene la conjunción y la disyunción. Entonces, pues vamos en la siguiente semana sí vamos a estudiar un poco más esas sutilezas. Si ustedes se fijan en las notas actualmente, como está la versión de las notas que tenemos actualmente, la complementación no es la gran cosa. Pero la verdad es que también, así como está ahorita en las notas, pues está escondida mucha de la intención, pues de lo que hace un conectivo negación, ¿no? A pesar de que, bueno, pues dices, claro, negación de falso verdadero, negación de verdadero falso, ¿qué más le podemos decir? Pues sí, la verdad es que sí se pueden decir más cosas. Y se deben decir. Entonces, bueno, pues si tienen preguntas, si tienen preguntas, podríamos pasar a responderlas.